Este video te hará vomitar por la gran injusticia que se ha presentado y que ha salido a la luz, pero que ningún medio masivo tradicional deportivo ha seguido o ha publicado. Por mucho tiempo este canal ha denunciado públicamente la corrupción del fútbol mexicano, todos sus personajes, los cuales están inmiscuidos en una mafia que pareciera interminable. No obstante, esta vez tenemos para ustedes al siempre infame e impresentable Grupo Orlegui, que últimamente se ha mantenido muy callado por los dos casos que le circundan y lo perturban. El primero tiene que ver con una demanda millonaria que tiene con Disney, y la cual tenía que haberse resuelto en el mes de septiembre, el 18 para ser exactos, y donde de último minuto, los abogados de la empresa lagunera tuvieron que recular y pedir tiempo fuera, debido a que la empresa del ratón tenía en su poder los argumentos para ganar el juicio. Pero ojo, que en México los medios paleros tradicionales y que muestran un tufo con sabor a chayote hablaron maravillas del juicio y que Orlegui tenía las de ganar, cosa que es incorrecta. Pero deje usted eso, pues detrás de lo que parece ser un caso perdido se esconde una historia que no solo huele a una corrupción interminable, sino también a una abominable maldad por parte del Grupo Orlegui. Hace algunas semanas, el Fantasma Suárez publicó un reportaje muy importante, el cual habla de cómo Orlegui obtuvo las hectáreas para construir lo que hoy es el Territorio Santos Modelo. Sin embargo, detrás de esa magna obra que pareciera un monumento a la corrupción y a la injusticia, hay una familia humilde que pagó los platos, que fue destrozada por las malas mañas judiciales en el estado de Coahuila. Todo eso orquestada no solo por ese poder, sino por el gobierno y el Grupo Orlegui. Yo le aconsejo que ponga mucha atención, pues esto ningún medio tradicional te lo va a decir. Es más, ni siquiera lo voltearon a ver. Pues el caso es muy fuerte, detestable, infame y muy rancio. Es por eso que hoy te presento Despojo de Terrenos, Corrupción e Injusticia. Orlegui a punto de perder con Disney. Si quieres más historias como esta, dale like y suscríbete al canal. Te divertirás, te lo aseguro. Cuando tocamos el caso de Disney, Orlegui hace algunos meses y se dieron algunos adelantos, cierto público nos dijo que Orlegui iba a ganar el juicio, porque ya habían dicho los medios tradicionales que así sería. Y yo les digo que una vez más, los infames y amigos de esta empresa les volvieron a engañar. De hecho, los disque influencers de X, algunos chismosos del medio y otros que solo repiten como pericos lo que publican sus amos, hacían un nado sincronizado, con una letanía más o menos así: Disney va a perder porque injustificadamente cambió el contrato de los derechos de transmisión después de vender a Grupo Lauban. Eso y un montón de chorreadas que no tenían el contexto más importante, el por qué se habían ido a demanda, la cual se gestó gracias a la no fusión de Fox e ESPN en México, gracias a AMLO y al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Eso ya lo comentamos en un video que te dejaremos en la caja de descripción. En fin, el punto es que tanto el francotirador y otros estaban asegurando que Orlegui ganaría el 18 de septiembre. No obstante, ambas partes neutralizaron a los especialistas del jurado y por ende, antes de iniciar todo el show en la corte, el despacho de abogados que representan a Grupo Orlegui, o sea, Quinn, Emanuel, Urquhart and Sullivan, metieron un recurso de último minuto para aplazar el juicio hasta el siguiente año. ¿Por qué? Pues porque Disney había presentado nuevas pruebas documentadas, o sea, tenía los pelos de la burra en la mano, además de un testigo clave que echaría abajo todo el plan de la empresa lagunera. Por eso mismo, Orlegui y todos esos entes que estaban saboreando la victoria de más de $100 millones o mucho más, dependiendo de la sentencia, terminaron por pedir otro plazo e irse hasta el mes de abril del 2024. Entonces, como dijera el Fantasma Suárez, si ya la tenían ganada, ¿para qué la aplazan? Bien, aquí es que realmente no estaban ganando nada. Con las nuevas pruebas, Orlegui tenía que recular, más si eran contundentes, y donde ya no había para dónde hacerse ante el golpe del ratón que venía inminente. Por eso los abogados de Orlegui seguramente lo consultaron con Alejandro, pues ese tiempo que se pidió sirve para llegar a un acuerdo antes del juicio, donde ambas partes solucionarán
por una cantidad menor de dinero del pago al ganador. O sea, Orlegui está perdido, por lo cual va a cabildear un pago menor al que pudiese generarse dentro de la audiencia. Y con la decisión del jurado, por ejemplo, si están cerca de perder $100 millones en la audiencia, pueden negociar 50 millones y así el golpe será menor. Aquí el punto es que igual si Disney pierde, si ese fuera el caso, es como si le quitaran una pluma a un pollo. Pero si Orlegui pierde $100 millones o más, dependiendo de la bolsa, seguro se irá a la quiebra. Pero vea usted, ¿con qué saña los medios mexicanos amigos de los dueños? En su ignorancia, tienen que lavar la cara de los corruptos. Y eso aquí en China se llama chayote. Pero deje usted este juicio. Lo que viene a continuación es la oda a la porquería, no solo de la corrupción, sino humana. Pues Orlegui construyó su TSM a costa del poder judicial de su estado y de la corrupción que siempre ha ejercido para arrebatar, en este caso, terrenos a personas humildes y desamparadas. La investigación del fantasma Suárez es muy clara y está totalmente documentada, pero la historia no tiene madre. Es prácticamente una pelea desproporcionada que tiene un severo tufo de corrupción. Hay una frase célebre de Alejandro Irragorri, la cual siempre dice cada que da uno de esos discursos llenos de basura, de optimismo y sobre todo de cinismo: ganar sirviendo. Y creemos que está incompleta. Su eslogan debería ser ganar sirviéndose de la corrupción. Y esa frase le queda totalmente a lo sucedido por allá del 2007, cuando este sujeto anunció la construcción del TSM en el ejido Paso del Águila, ahí en la parcela 37, que por supuesto tenía propietario. Su nombre Juan Nava López, un ejidatario campesino que tenía 12 parcelas para la siembra en un terreno casi infértil, y donde en aquellos ayeres le costaría vivir en la pobreza, pero metiéndole muchas ganas a su campo para poder sacar adelante a su familia. Don Juan era viudo, por lo que se tenía que chutar la chamba a veces solo para poder llevar los frijoles a la mesa. Fue en ese año donde inició esta historia de despojo. Resulta que don Juan tenía sus 12 parcelas, pero de pronto, de la noche a la mañana, él y su familia ya no pudieron entrar a 2 de ellas, pues en ese terreno ya estaba estipulada la construcción de esa magna obra. Obviamente los aficionados de Santos no sabrían lo que había detrás de ese nuevo estadio. Ellos solamente querían un inmueble nuevo, pero desconocían que para construir su recinto había una escena desgarradora. La familia ya no pudo entrar a sus terrenos porque estaban bardeados y muchas máquinas ya estaban trabajando en la construcción. Pero, ¿quién les dio permiso de entrar? Seguro usted se preguntará. Pues nadie. Ellos llegaron y empezaron a construir. Cuando uno de sus hijos se acercó a reclamar, rápidamente la gente de Orlegui, los abogados, llegaron con un expediente que es el claro ejemplo de la corrupción en flagrancia del Poder Judicial. En él estaban papeles truqueados, firmas falsas de una persona ciega, palabras de personas muertas, opiniones de menores de edad y una serie de infamias que pasaron de lo risible a lo lamentable. Don Juan nunca vendió sus terrenos porque nadie se lo pidió, nadie fue con él a preguntar y mucho menos, nunca podría haber firmado un solo papel porque el señor era ciego desde los 28 años de edad. Pero en la cara de sus familiares, los abogados de Orlegui le mostraron los documentos donde don Juan supuestamente había firmado. Pero recordemos que legalmente un ciego no puede firmar, por lo que debe firmar con su huella digital. Bueno, eso tampoco estaba en los papeles presentados. En fin, para el 2013, pasaron casi 6 años para que sus hijos llegaran con su padre para decirle que nada podían hacer al respecto. Todo estaba hecho y el despojo se había consumado. De hecho, según los abogados en sus documentos, habían prometido un pago de 250,000 pesos que nunca recibió el dueño. Lo peor, en esos terrenos se construyó la tribuna más importante del estadio y parte del estacionamiento. Por lo tanto, la plusvalía de esos terrenos se incrementó de manera exponencial. Sin embargo, eso no fue todo, pues en los documentos había un papel de enajenación de parcelas que, según don Juan leyó, firmó. Y repito, el señor era ciego desde los 28 años de edad. Además, los abogados agrarios de Orlegui tomaron como justificación y pruebas algunas asambleas del año 2000, donde supuestamente habían notificado a la esposa de don Juan, de nombre Tomasa Durán Subirías, que esos terrenos serían ocupados por el empresario dueño de Santos.
pero estúpidamente no sabían que la esposa de don Juan había muerto en 1996. O sea, según los abogados, hablaron con una persona del otro mundo, en una asamblea ejidal. Neta, que se le arrancaron a babeadas estos mugrosos corruptos de porquería. Por si eso fuera poco, aquí es donde viene lo peor. Ante semejante infamia a esa familia, por suerte, un juez magistrado de nombre José Lenín Uribe falló a favor del agricultor ciego. Textual, puso lo siguiente en el documento. Con base al expediente 190/2103, resuelve que Grupo Orlegui, antes Grupo Modelo, a devolver con sus frutos y accesiones la parcela 37 a don Juan Nava López, justo donde desde 2009 a la fecha se encuentra una tribuna y uno de los estacionamientos más importantes del Estadio Territorio Santos Modelo. El revés había sido contundente. Sin embargo, nada es lo que parece. Orlegui movió a sus contactos más pesados. O sea, estamos hablando del año 2013, año donde el hermano de Humberto Moreira, Rubén Moreira, gobernaba el estado. Este sujeto tenía en su poder a todo el poder judicial, magistrados y movía los hilos de todo. Y además, es muy amigo de Alejandro Iraragorri, pues hasta le propuso hacer un cuadrangular para conmemorar los 100 años del Plan de Guadalupe por allá del 2015. Además de que siempre lo ha tenido como un empresario ejemplar y de desarrollo económico en el estado. Vaya, Alejandro siempre fue uno de sus consentidos. Pero la historia aquí no se acaba de cómo Orlegui arrebató por completo el terreno. Espere a lo que viene a continuación. Bien, y todos deberían de saberlo. Orlegui y su presidente son de lo peor. Son mafiosos, ladrones de cuello blanco, opulentos de la élite que creen que porque tienen mucho dinero con respecto al ciudadano de a pie, piensan que pueden torcer la ley, y quien se oponga siempre llevará las de perder. Por si usted no sabe, Orlegui es una empresa dedicada a las bienes raíces e inmobiliarias. Ha hecho negocios por años con los gobernadores del estado de Coahuila, además de hacer negocios sucios con el gobierno de Tamaulipas cuando gobernaba Francisco Javier Cabeza de Vaca. Acostumbrados a recibir dinero fácil del erario, Orlegui está podrido por dentro. Para muestra lo que pasó con el licenciado que defendió a la familia de don Juan, quienes pelearon sus tierras hasta el último minuto. Después del fallo a favor de la familia del agricultor, los tentáculos de Orlegui se movieron y de la noche a la mañana fue removido de su cargo. Como lo marca la investigación del Fantasma Suárez, en un comunicado oficial se lee la siguiente letanía. En sesión administrativa vía remota del 14 de diciembre del 2021, acordó realizar el cambio de adscripción del magistrado José Lenín Rivera Uribe al TUA 34 con sede en Mérida, Yucatán, a partir del 10 de enero del 2022. ¿Su pecado? Tratar de hacer justicia. Cuando traspasaron el caso a la nueva magistrada, de nombre Juana Rebeca Cortés Muñoz, todo se volvió una película de terror para la familia de don Juan. En pocas palabras, al darle seguimiento al caso, los papeles cambiaron a favor de la inmobiliaria, pues hacían totalmente responsable al ciego Juan Nava de 90 años por no poder firmar, por no leer, además por no cobrar un solo peso. O sea, como dice la frase, el que calla otorga. Así se la aplicaron. Además de que le hicieron responsable de los daños en el proceso que le causó a Grupo Orlegui, por lo que éste tenía que pagar una cifra escandalosa. Fue el 28 de febrero del 2022 cuando se dictó esa sentencia en contra del agricultor, a quien le habían despojado de sus parcelas y de pilón. Le habían hecho responsable de daños en el proceso a Orlegui. O sea, le robaron, pero además tenía que pagar por todo lo que causó al defenderse, por las irregularidades y las alevosías en su contra. Sin embargo, y para sorpresa de la magistrada corrupta, don Juan Nava ya había entrado a los aposentos de San Pedro, pues se fue por un paro al miocardio en noviembre del 2021. No obstante, los hijos decidieron luchar y por medio del abogado Alfredo Ochoa metieron un amparo para pedir un árbitro más justo, pues en ese documento dijo que si no había una resolutiva justa, se iría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien preside Norma Piña, y si no hay solución allí, iría directo a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. No obstante, no hubiera dicho eso, pues de la noche a la mañana el abogado ha sufrido una serie de intimidaciones,
pues fue levantado el pasado 7 de septiembre a metros de llegar a su casa por unos sujetos con malas mañas. Le llovió de todo, se lo llevaron por un tiempo y lo interrogaron en una cafetería. Lo trataron de responsabilizar por transportar y vender cohetes, hasta que después de darle palo por muchas horas, lo dejaron libre. Por eso, el abogado tuvo que ir directamente con el presidente en turno para pedir protección, además de mandar una carta con lo que había sucedido en Torreón a la familia Nava Durán. El punto es que le trataron de hacer de todo al abogado Alfredo Ochoa González. Inclusive intentaron comprarlo, pero ni así pudieron. Pero, ¿usted cree que aquí acaba todo esto? Para nada. Veamos lo siguiente. Al abogado Alfredo Ochoa González lo querían callar, pero no sabían cómo. Elementos estatales estaban en contubernio con un agente poderoso que mandó a hacer todo el circo. Le trataron de culpar de algo que no tenía nada que ver con él. Incluso cuando las investigaciones fueron más allá, hubo irregularidades en el proceso, pues la gente que fue a su casa según no sabía quién era la persona que buscaban cuando estos habían llegado preguntando por el abogado, gracias a un vecino que se dio cuenta del operativo. Luego, le pidieron 50,000 pesos para dejarlo ir. Los pagó, pero atentaron contra quien llevó la lana. Cuando se dieron cuenta que la estaban excrementando, algún jefe de los puercos detuvo todo. Le entregaron la lana que pagó y le pidieron que interpusiera una denuncia. De hecho, quienes rascaron en el tema encontraron que la familia Nava no fue la única a quien despojaron de sus tierras, sino a muchos otros ejidales quienes decidieron callar por miedo a represalias, pues gente muy poderosa se había apropiado de sus tierras para hacer negocios redondos. El abogado, después de todo eso, hizo responsable a Alejandro Irarrágorri sobre su seguridad. Pero eso no es todo. Otra parcela que despojaron por medio de artificios legaloides fue la de Dolores Nava, quien era esposa de don Félix Durán. Ellos tenían la parcela 58 con extensión de 5 hectáreas. Ahí se construyó también parte del territorio Santos Modelo y algunas residencias. Pregunto, ¿cómo les quitaron sus tierras? Pues muy sencillo. Al señor Félix Durán, al momento de registrar su tierra en el año 2000, lo hicieron pasar por soltero. Este movimiento fue una clara trampa, pues esto hacía que no dejara herederos, según los documentos registrados. Félix supuestamente vendió 2 años más tarde los terrenos a la cervecería Modelo de Torreón. Luego, la cervecería le pasó los terrenos a Grupo Orlegui, como una aportación entre comillas. El problema es que según ellos, don Félix Durán les había vendido en diciembre del 2005. Pero ¡oh, gran error! El señor se había ido de este mundo por metástasis, un 9 de septiembre del 2005. O sea que una persona con San Pedro les había firmado y les había vendido sus terrenos. ¡Bah! ¡Qué genios! Ante todo esto, doña Dolores, la esposa de don Félix, que ya es una persona de la tercera edad, trató de buscar justicia, de recuperar sus terrenos, pero se dio cuenta que la justicia es selectiva, solo existe para los poderosos, y el 22 de noviembre del 2019 demandó a Grupo Orlegui, pero no tardó mucho para que el juzgado sexto de Torreón se declarara incompetente para tratar el caso. En pocas palabras, la ignoraron. La señora siguió luchando, pero terminó amenazada ella y sus hijos hasta que decidió desistir, e incluso se fueron de la ciudad, se escondieron y a la fecha no se sabe mucho de ellos. Este, sinceramente, es un tema muy escabroso, del que pocos hablan, porque no les conviene. Los medios son selectivos, solo corresponden al dinero, al chayote. La justicia o revelar la realidad de las cosas no les conviene porque son serviles de los poderosos. Lacayos con micrófono. Mientras tanto, la gente que no sabe va alegremente a ver a su equipo al estadio sin saber que ese recinto se construyó gracias a la corrupción, al despojo y al robo de tierras. Ahora que ya lo entiendes, piensa en lo que hace y dice el presidente de tu equipo. ¿Qué pasaría si tú estuvieras en los zapatos de esas personas que se quedaron sin nada y de pilón fueron amedrentadas? Razón y reflexión. El caso sigue vivo. Solo, ojalá, cuando menos, para tener un poco de justicia. Esperemos que Disney haga lo suyo y destruya a Grupo Orlegui. Así el karma llegará muy pronto, dejando a esta empresa en la basura, lugar donde pertenece y donde nunca debió salir. Pero dime, ahora que sabes el tejimaneje de cómo es Grupo Orlegui, ¿qué piensas de este sujeto? ¿Crees que haya justicia para la gente que fue despojada de sus tierras para construir el TSM?
respuestas aquí abajo. Y también pega tu poderoso like. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.